Doctor Esteban, puede iniciar su intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Zuluaga. Muchas gracias, Carlos y Santiago, por la invitación que me hacen siempre tan amable, generosa en este espacio de actualice.com, en la cual pues podemos hablar de temas supremamente importantes y relevantes para nuestra profesión y también para el desarrollo de Colombia. Hoy nos convoca aquí un tema supremamente vital que ya lo hemos venido desarrollando también en otros espacios y también aquí en Actualices hemos hablado varias veces ya de los pasivos ambientales. En videos anteriores hemos hablado de la conceptualización teórica de los pasivos ambientales. Hablamos el año pasado sobre la nueva ley de pasivos ambientales. Y vamos a pasar hoy un poco de la teoría a la práctica. O sea que hoy tenemos un caso práctico sobre cómo valorar los pasivos ambientales y cómo podrían revelarse esos pasivos ambientales. Entonces, para entrar en materia, porque el tema es un poco extenso, voy a compartir aquí la pantalla. Por favor, acá nuestros compañeros Santiago, el soporte técnico, nos ayuda a que la pantalla se visualice. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de estos pasivos ambientales y lo primero pues vamos a definirlos. Vamos a definir qué son los pasivos ambientales de manera pues muy rápida porque ya en otros videos ya lo hemos hecho. Y no nos vamos a detener mucho en cuestiones teóricas, pero sí es necesario hacer al menos un acercamiento a ese concepto. Hay dos visiones que quiero traer aquí. La primera es la visión de la economía ecológica respecto a los pasivos ambientales. Entonces, el autor súper reconocido en economía ecológica, que es Martínez Alier, dice que los pasivos ambientales son costos no pagados dentro de los procesos productivos. Esto ya de por sí es un concepto bastante amplio, complejo y también crítico, porque cuando dice que son costos no pagados, inmediatamente está diciendo que allí hay algo que no está funcionando bien. Incluso en algunos casos, esos costos no pagados podrían tipificarse como delitos, porque si los costos no pagados generan daños muy graves, entonces eso podría ser un delito, un ecocidio, y podría ser penalizado dependiendo de la jurisdicción donde se encuentran las personas. Ahora, tenemos la definición que trae la nueva ley 2327 del año pasado de pasivos ambientales, que es la que más nos debe de interesar a nosotros los colombianos, ya específicamente en términos contables, porque es la que se aplicará y la que saldrá a normalizarse cuando salga el respectivo decreto reglamentario que nos va a decir más en detalle cómo estos pasivos ambientales se deben de inventariar y cuantificar dentro de las empresas. Entonces, en la ley dice, voy a leerlo textualmente, dice que los pasivos ambientales son las afectaciones ambientales originadas por actividades antrópicas directas o indirectamente por la mano del hombre, autorizadas o no, acumulativas o no, susceptibles de ser medibles, ubicables y delimitables geográficamente, que generan un nivel de riesgo no aceptable a la vida, la salud humana o el ambiente. Esta definición, pues, basta para hacer toda una conferencia, solamente centrarse en esa definición, pero hoy solamente quiero traerla ahí a colación y resaltar lo que está en rojo. Cuando pensemos en pasivos ambientales, pensemos en afectaciones que colocan, que generan un nivel de riesgo no aceptable a la vida, a la salud o al ambiente. O sea, un nivel de riesgo supremamente alto, en donde la vida misma se ve comprometida, incluso a veces podría cobrar la vida misma de un ser, ¿no? Ya sea de una especie o de un ser humano o de un ecosistema.
Otra parte importante del pasivo ambiental que está en la ley es que hay como una arandelita ahí, algo que lo limita bastante en la conceptualización de pasivo ambiental en la norma, es que todo esta parte que está ahí conceptualizada está mediada, o sea, ese riesgo no aceptable está mediada por el Ministerio de Ambiente y de Salud. O sea, sería el Ministerio de Ambiente y de Salud la que indique cuando un riesgo no es aceptable, ¿ya? Y otra parte importante es lo que está al final, dice, y para cuyo control no hay un instrumento ambiental o sectorial. O sea que aquí pues es un punto bastante controvertido porque limita mucho el pasivo ambiental, porque solamente dejaría en juego algunos pocos daños, afectaciones ambientales que no están, por ejemplo, cubiertas, por ejemplo, con un instrumento ambiental como la licencia ambiental, ¿ya? La licencia ambiental ya de por sí es bastante amplia. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta esas definiciones, ahora sí podemos decir cómo valorar un pasivo ambiental. Yo aquí tengo unos pasos que técnicamente se pueden hacer para valorar un pasivo ambiental. Luego de decir esos pasos, vamos a acercarnos una, a un ejercicio pues, muy sencillo también, pero real, es un ejercicio real para ver eso cómo se puede aplicar. Entonces, lo primero es determinar los daños en la vida, la salud humana y el ambiente. Coloqué otra vez la frase que está en la ley, porque es la que nosotros debemos guiarnos, porque es nuestra ley colombiana, y entonces cuando determinemos esos daños, en otras jurisdicciones los daños están conceptualizados de otra manera. Por ejemplo, en la ley Superfund de Estados Unidos, la ley de pasivos ambientales de allá de Estados Unidos, se habla de daños ecológicos puros, ¿ya? El daño ecológico puro es un daño, como su nombre lo indica, es 100% ecológico, o sea, daños en ecosistemas. Los daños a la salud humana y daños, por ejemplo, relacionados con efectos sociales, está limitada en esa ley. Entonces, solamente se habla de daños en los ecosistemas como tal. O sea, por ejemplo, la contaminación de un bosque, ¿ya? Entonces, pero aquí en la ley colombiana sí habla específicamente, además del daño en el ecosistema, dice el daño a la vida, en toda su dimensión, el daño a la salud humana, o sea, enfermedades que puedan eh, generar los impactos, y daños en los ecosistemas o en el ambiente como tal. Entonces, miren ustedes que es un concepto mucho más amplio que el que tiene la ley en Estados Unidos incluso. Y eso es una cosa muy positiva para nosotros porque eso nos va a ayudar a proteger más el ambiente. Entonces, el primer paso es determinar esos daños. ¿Qué se ha dañado respecto a la vida, la salud humana y el ambiente? El segundo paso, el segundo paso también es muy relevante, es relacionar esos daños con los servicios ecosistémicos relacionados. Relacionar los daños con los servicios ecosistémicos. O sea que esto es importante que lo tengamos en cuenta los contadores, y es que cuando hablamos de naturaleza, de preservación del ambiente, para poderlo medir, cuantificar, porque ese concepto de naturaleza es tan complejo, se ha reducido el concepto, se ha instrumentalizado el concepto en algo mucho más operativo que se llama servicios ecosistémicos. O sea que cuando se valora la naturaleza, en realidad no se valora la naturaleza directamente, sino que lo que se valora en esa naturaleza son los servicios ecosistémicos, y aquí quisiera hacer un acercamiento a esos servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Al menos quisiera colocar aquí en pantalla las categorías de los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son los servicios que presta la naturaleza al ser humano. Así en términos muy generales, esos son los servicios ecosistémicos. O sea, cuando hablamos de naturaleza, para valorarla, entonces hablamos de
de valorar esos servicios. Y esos servicios tienen al menos 4 categorías. Son servicios de aprovisionamiento, servicios de apoyo, servicios de regulación y servicios culturales. Rápidamente voy a mencionar qué es cada uno. Valga decir que esto yo lo dicto en una clase entera, ¿cierto? Pero aquí lo vamos a decir en unos pocos minutos, simplemente para tener un contexto muy general. Entonces, esos servicios de la naturaleza, cuando se habla de aprovisionamiento, son aquellos, podemos decir, bienes que generan la naturaleza de manera directa y que el ser humano los puede tomar directamente, como por ejemplo el agua. El agua hay un río, el ser humano la capta directamente, ¿cierto? La madera hay un bosque, por ejemplo, son de aprovisionamiento. Los cultivos, las cosechas, son de aprovisionamiento. El ser humano los toma directamente. Hay otros servicios más sublimes que no se pueden percibir a simple vista, que son, como por ejemplo, los de apoyo y regulación. Los de apoyo, ahí ustedes los pueden leer, son, por ejemplo, ciclo de nutrientes, formación de suelo, producción primaria, dispersión de semillas, polinización de cultivos, que son sistemas en la naturaleza que funcionan de manera muy abierta, muy compleja, pero que nosotros no percibimos, ¿no? Es muy difícil determinarlos. Por ejemplo, la polinización de los cultivos, una abejita que va de flor en flor haciendo ese proceso y puede traspasar incluso fronteras departamentales o incluso nacionales. Entonces, pero hace ese servicio de polinización y a través de esa polinización, la especies vegetales, por ejemplo, no pierden su variedad, incluso pueden generar nuevas variedades de plantas. Hay otros de regulación que son más fuertes, son mucho más globales, podemos decir así, como por ejemplo la regulación del clima, la regulación del agua, la regulación de enfermedades, la purificación del agua. La regulación del clima, ¿qué es? Por ejemplo, pues, es el que tenemos nosotros una referencia más directa, ¿no? Es, por ejemplo, el servicio ecosistémico del planeta que nos ayuda a tener una temperatura media, manejable, tolerable, para que nosotros los seres humanos podamos desarrollar nuestras actividades. En este momento, el servicio de regulación del clima está siendo afectado y ese fenómeno se conoce como calentamiento global, o el cambio climático, también se puede decir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros los seres humanos hemos dañado ese servicio ecosistémico de regulación del clima y por eso es que tenemos tanto calor en estos momentos, por eso es que hay un fenómeno del Niño que está descontrolado, un fenómeno del Niño que se ha extendido en más meses y el calor es más fuerte. Lo grave aquí es que ese fenómeno del Niño no va no tiende a disminuir en su impacto, sino a todo lo contrario. ¿Ya? Si seguimos como vamos, el fenómeno del Niño año tras año va a ser más largo, más prolongado. O sea, imagine una sequía de 6 meses, de 10 meses, un año. En un país cualquiera pues lo quiebra, ¿no? Pero a eso tiende si no hacemos nada. Y un fenómeno del Niño, además de más largo, más caluroso. Eso es lo que nosotros hemos generado. La acción humana ha dañado el servicio ecosistémico de regulación del clima. Bueno, y por último hay unos servicios ecosistémicos yo los considero muy bonitos, muy especiales y de mucho significado para el ser humano, que son los servicios ecosistémicos culturales, o sea, todo lo que nos ofrece la naturaleza, por ejemplo, en lo que tiene que ver con paisajes, ¿no? Cuando vemos un paisaje y lo admiramos, eso genera en el ser humano una sensación indescriptible e inspira al ser humano a muchas cosas, ¿no? Al arte, por ejemplo. La recreación que podamos tener, irnos a bañar un río, a una playa, es otro servicio ecosistémico. Y los servicios ecosistémicos espirituales, simplemente el ir a contemplar una montaña y sentir o tener experiencias espirituales en esa montaña. Entonces miren ustedes que son muy variados los servicios ecosistémicos,
cuando nosotros vamos a valorar, hacer ejercicios de valoración monetaria, lo que valoramos son estos servicios ecosistémicos entonces. ¿Cuánto vale, por ejemplo, un servicio ecosistémico de aprovisionamiento? ¿Cuánto vale un servicio ecosistémico de apoyo, de regulación o un servicio ecosistémico cultural? Para los contadores esto es nuevo, digámoslo así, que para otras áreas como la economía, ya tiene otras ciencias que se han desarrollado mucho, como es la economía ambiental y la economía ecológica, que han venido trabajando ya por décadas en el desarrollo de estos instrumentos de valoración monetaria de la naturaleza de los servicios ecosistémicos. Pero para los contadores estos nuevos, algo que se está insertando en los currículos del contador, y ahora que el contador tiene, por ejemplo, la obligación de ayudar a confeccionar los informes de sostenibilidad, pues va a tener que apropiarse de estos instrumentos de valoración de los servicios ecosistémicos para ayudar a construir esos reportes de sostenibilidad. Bueno, entonces, estimados amigos, no perdamos de vista que lo que estamos hablando es de los pasos para valorar un pasivo ambiental. Entonces, lo primero es determinar el daño y luego relacionar ese daño con los servicios ecosistémicos que estamos viendo acá. Luego de que tengamos claro cuál es el servicio ecosistémico, entonces ahí sí seleccionamos el método de valoración. Porque para cada servicio ecosistémico hay un método o un grupo de métodos de valoración determinados. O sea, no todos los pasivos ambientales se valoran por un mismo método. No, depende de los servicios ecosistémicos afectados, ¿ya? Entonces, mire que aquí esto se vuelve más complejo, ¿no? Además de determinar los servicios ecosistémicos, entonces tenemos que decir qué método es el más apropiado para valorar ese servicio ecosistémico. Volvamos a esta gráfica y miremos cuáles son los métodos de valoración monetaria de esos servicios ecosistémicos que vamos a utilizar para valorar los pasivos ambientales. Los más conocidos, ¿no? Entonces, aquí yo los voy a pasar todos de una vez para que los visualicen en pantalla y podemos ver que hay dos grandes grupos de métodos de valoración. Unos que se llaman con valor de mercado y otros sin valor de mercado. Mire que estos ya son elementos ya más del ámbito de la economía, ¿cierto? Cuando hablamos de valor de mercado y sin valor de mercado, pero que no son ajenos a nuestro conocimiento de contador público. Porque nosotros, los contadores públicos, muy bien sabemos cuáles son los valores de mercado y dentro de esos valores de mercado pues, tenemos una categoría muy especial que nos da las normas internacionales, que es, por ejemplo, el valor razonable, ¿no? Entonces, no estamos 100% pues ajenos a estos conceptos, pero sí necesitamos relacionarlos y aterrizarlos con relación a los temas de valoración de la naturaleza, en este caso de pasivos ambientales. Entonces, voy a mencionar los métodos simplemente aquí, porque el tiempo y el objetivo de la charla no es enseñar todos los métodos, porque esa tarea se hace en un semestre entero de una carrera y casi siempre en una carrera de posgrado. Yo este curso donde dicto y enseño cada uno de estos métodos, por ejemplo, lo enseño en todo un semestre. Y cada método me demoro más o menos dos clases. Entonces miren ustedes la complejidad que puede tener el aprendizaje de estos métodos, pero aquí lo vamos a mencionar al menos, ¿no? Está el método de precio de mercado, costo evitado y costo de reemplazo, que son los métodos relacionados con valor de mercado, y están los métodos sin valor de mercado, que son, por ejemplo, precios hedónicos, costos de viaje, valor contingente, modelo de elección, transferencia de beneficio, costo social, valor presente neto, y hay otro método, podemos decir, más complejo de situaciones, de más complejas situaciones que involucran elementos
sociales y de la subjetividad del ser humano, que son los métodos de valoración multicriterio, que también sería muy importante que el contador pudiera familiarizarse con ese método. Bueno, aquí ya ustedes tienen todo este abanico de métodos y al menos con los nombres pueden comenzar a buscar en la red o incluso en mi canal en YouTube. Tengo cada uno de estos métodos, videos en donde amplío esa explicación. Entonces, una vez nosotros sepamos que los daños ambientales pertenecen a alguno de esos métodos, a alguno de esos servicios ecosistémicos, perdón, entonces ahí sí vamos a seleccionar, dependiendo del servicio ecosistémico, un método de valoración el más adecuado para eso. ¿Cuál escoger? Pues dependiendo del servicio ecosistémico. Si son servicios ecosistémicos de aprovisionamiento los que se están afectando, pues casi siempre estos se miden con métodos de valoración de mercado que son los más fáciles de hacer, ¿no? Por ejemplo, valorar una cosecha. Pues la cosecha tiene un valor de mercado y se puede aplicar, por ejemplo, el método de valoración de precio de mercado. Es lo más fácil porque nosotros los contadores somos expertos en eso. Pero cuando lo que se daña es un servicio ecosistémico de apoyo o de regulación, no podemos valorarlo con un método de valoración de mercado, entonces tenemos que utilizar alguno de estos métodos sin valor de mercado y ahí es donde nosotros los contadores necesitamos generar competencias, porque no las tenemos ahí, tenemos que ser humildes, reconocer ese vacío que tenemos en nuestra formación y acercarnos a esos métodos de valoración para saber cómo se hace, ¿no? Y así ayudar en estos procesos en nuestras empresas. Bueno, una vez bueno, otra cosa que quisiera decir aquí antes de pasar a la otra sección es que, ¿qué pasa cuando los daños ambientales son en varios servicios ecosistémicos que pasa mucho, ¿no? O sea, puede ser que un daño ambiental sea tan grave que dañe servicios ecosistémicos de regulación, pero también de aprovisionamiento y servicios ecosistémicos culturales. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues para cada servicio ecosistémico que esté dañado hay que aplicar un método aparte y valorar ese servicio ecosistémico por aparte y luego al final sumar cuánto podría llegar a ascender todo ese daño, ¿no? Porque estamos hablando de un daño múltiple y por lo general, porque los ecosistemas son complejos, están interconectados, lo más seguro es que no solamente se dañe un servicio ecosistémico, sino que se dañen varios servicios ecosistémicos. Entonces, en la valoración siempre habría que aplicar varios métodos de valoración y luego sumar. Entonces, miren ustedes lo complejo que se vuelve esta tarea. Bueno, una vez hemos determinado los servicios ecosistémicos y hemos determinado el daño, perdón, el método de valoración, entonces hay una cosa supremamente importante en la ley de pasivos ambientales y es determinar el grado de responsabilidad. Incluso en algunos países, en Canadá, en la Unión Europea, la ley de pasivos ambientales es una ley que se podría traducir del inglés al español como la ley de responsabilidad de daños ambientales. No tanto de pasivos, sino de responsabilidad de daños ambientales. Porque aquí el elemento más importante para determinar el pasivo es la responsabilidad. O sea, si la empresa realmente es la que generó el daño y el grado de vinculación del daño a la voluntad de esa persona. O sea, me explico. La empresa quiso, sabía, era consciente del daño que iba a generar. Hizo lo suficiente para evitar el daño, hizo lo suficiente para remediar el daño.
Entonces, es ahí donde se tiene que ver la responsabilidad y es aquí donde esta ley podría incluso comenzar a tocar elementos no solamente de responsabilidad administrativa, sino de responsabilidad penal. Porque si una empresa sabe el daño que va a cometer y aún así hace su actividad económica, pues su responsabilidad no es solamente va a llegar a remediar ese daño a través de un pasivo ambiental. No, porque él tuvo la oportunidad de no generar el daño y sabiéndolo lo generó. Entonces, allí hay una premeditación y eso se puede tipificar como un delito, incluso carcelable, que se conoce como ecocidio, que está contemplado en nuestro Código Penal. En cuanto a esta responsabilidad, hay que tener en cuenta al menos dos aspectos. Primero, ¿en qué es donde en qué ámbito se mide la responsabilidad? La responsabilidad del administrador, la responsabilidad de los socios, también la responsabilidad del contador en cierta medida, o de los auditores internos y externos. Es en la gestión de los riesgos. En la gestión de los riesgos. Y ojo, porque esto tiene que ver mucho con el nuevo estándar de informe de sostenibilidad del ISSB, ¿cierto? Ese nuevo estándar habla muy bien sobre este tema de gestión del riesgo. O sea, las empresas en el nuevo estándar lo que tienen que hacer es gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con los impactos ambientales. Pero, ¿qué tiene que esa responsabilidad? ¿Cómo se relaciona ya con el riesgo? A ver, expliquemos un poco esto. Miren, en esta gráfica, lo que estoy mostrando, esas barras que ustedes ven ahí de color amarillo, verde y azul, esas barras son los impactos. La barra que va hacia abajo quiere decir que el impacto es negativo, y si va de esta raya hacia arriba es porque el impacto es positivo. Pero en realidad los impactos relacionados con los pasivos ambientales pues son los negativos, ¿no? Los positivos no nos interesan en este ámbito porque no serían pasivos ambientales. Entonces, hablemos de los impactos amarillos. En esencia, el impacto negativo es grande, ¿no? Miren ustedes que es una barra amarilla grande, pero a través de la gestión del riesgo, ese impacto se puede ir disminuyendo. Lo primero que se tiene que hacer en esa gestión es conducir acciones para evitar el daño. Y miren ustedes que aquí ahí, si se evita el daño, miren que la franja amarilla se va a disminuir un poquito, ¿ya? Los daños en un proceso productivo, cuando la empresa es extractiva, necesariamente los daños ocurren. Pero esos daños, algunos se pueden evitar. Se pueden evitar en una porción muy pequeña, pero se pueden evitar, ¿ya? Entonces, cuando se evita el daño, el impacto se disminuye. Hay otra forma de ir gestionando ese riesgo y es mitigar o minimizar el daño. O sea, no se puede evitar, pero de pronto el daño se puede minimizar en su impacto. O sea, la contaminación del río a través de desperdicios sólidos a una fuente hídrica, es inevitable que caiga el desperdicio en una fuente hídrica, ¿cierto? De pronto es inevitable, dependiendo pues de la complejidad de la actividad. Pero de pronto, el que caiga el vertimiento ahí, su impacto se puede disminuir como a través de una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿cierto? Entonces se hacen procesos de mitigación para que ese impacto se reduzca. Y miren que si se hace, además de evitar, se mitiga el riesgo, el impacto ya más pequeñito, ¿ya? Ahora, después de mitigar el impacto pues
se genera, y lo único que puede hacer la empresa es restaurar el daño ocasionado, que es esta parte azul que está aquí. Entonces miren que si se evita el daño, se mitiga y se restaura los daños, el impacto se vuelve chiquitico. Esto es muy importante porque el impacto ambiental nunca desaparece. Es imposible que desaparezca el impacto ambiental. Por más que restauremos, por más que evitemos, por más que mitiguemos, siempre va a haber algo llama impacto residual. Así mismo como en auditoría hay riesgo residual, ¿cierto? En ese proceso en donde se hacen una cantidad de controles y comienzan a gestionarse pues, los riesgos, la gestión del riesgo de los impactos también es igual. Por más que se gestionen, siempre va a haber un impacto. Y esto es sumamente delicado porque, ojo con esto, si ese impacto residual que queda después de evitar, mitigar y restaurar los daños, aún sigue siendo un daño grave para la vida, para la salud y para el ambiente, entonces quiere decir que esa actividad no es sostenible ni sustentable. Esa actividad no debería de existir. Y es aquí un punto álgido que la ley tiene que contemplar, porque por más que esa actividad genere empleos, por ejemplo, no justifica que los daños que ocasiona esa actividad económica sean daños graves, ya, daños no permitidos. ¿Qué pasa con las empresas que hoy en día son legales, que tienen su licencia ambiental y por más que hagan ese proceso de evitar, mitigar y restaurar, aún así sus daños son graves? ¿Qué pasa con esas empresas? Pues esas empresas, perdonen que se los diga si me están escuchando, empresarios que tienen esas empresas no deben estar funcionando. Ah, que tienen licencia ambiental, recibieron la licencia ambiental de manera indebida, ya sea por negligencia de los auditores que revisaron la licencia ambiental, o ya sea en algunos casos probados de corrupción en que las licencias ambientales es producto de dávidas o de coimas, de sobornos para poderlas obtener. Es una cosa supremamente delicada. Yo sé que esto es algo muy preocupante y que se evita hablar porque hay muchos intereses de por medio, incluso intereses que podrían colocar en riesgo la vida de las personas que denuncian estos tipos de infracciones. Pero es muy delicado. Hay empresas en Colombia que no deberían estar funcionando porque su responsabilidad va mucho más allá de lo que la ley lo permite. Bueno, y el otro punto, además de la gestión del riesgo, es algo supremamente importante, la debida diligencia en todos los procesos. Y es aquí donde muchas empresas pecan, muchas empresas extractivas no lo hacen. Generan los procesos como para tener un cumplimiento, ¿cierto? Auditoría de cumplimiento, un checklist, algo muy criticable para las normas, ¿cierto? Cuando se generan normas solamente para cumplimiento, normas, estándares para hacer un checklist, eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque un checklist es muy susceptible a intereses, es muy susceptible al soborno, es muy susceptible a que no haya independencia real del auditor, porque los auditores siempre han sido, o si no son externos, son pagos por la misma compañía. Entonces, cuando no hay esa independencia mental, esa objetividad en el criterio, y el estándar se convierte solamente en un estándar de cumplimiento de checklist, entonces no hay debida diligencia. ¿La debida diligencia qué es? Que la empresa, los responsables
hagan todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para evitar, mitigar y restaurar los daños. Y ahí es donde está el problema, porque las empresas no lo están haciendo. ¿Por qué no lo están haciendo? Porque tienen un deseo, una ambición de maximizar los dividendos y la vía de diligencia va en contravía de ese deseo, va en contravía de su ambición propia, ¿no? Porque entre más debida diligencia tienen, pues más costos van a generar en esa debida diligencia y muy seguramente en algunas actividades extractivas, esa debida diligencia, si la aplican, podría generar costos tal que la actividad económica podría generar incluso pérdidas. O sea, sería inviable económicamente. ¿Eso qué quiere decir, estimados amigos? Que hay actividades económicas hoy en día que no son viables económicamente bajo la óptica de la responsabilidad y de la gestión de los riesgos. Y se siguen sosteniendo ahí, ¿por qué? Pues porque los dueños de esas empresas no son conscientes del daño que están haciendo y tienen unos intereses económicos ahí. Justifican seguir con su negocio porque generan empleo y de pronto aportan al PIB del país de una manera significativa. Pero, estimados amigos, los daños ambientales en ningún momento se justifican por la generación de empleo. ¿Por qué? Porque están generando unos impactos que están colocando en riesgo la permanencia de la especie humana en el planeta. O sea, ¿para qué empleo si dentro de unos años no vamos a tener planeta, por favor? Entonces no hay justificación para eso. No hay ninguna justificación de perpetuar el sistema económico si este sistema económico o esta actividad económica, esta empresa, en un futuro cercano va a sacarnos del juego de la vida en este planeta. O sea, nos va a destruir. Y digo a corto plazo porque las consecuencias del cambio climático, el aumento, por ejemplo, de 1.5 grados más de temperatura se prevé para el 2030, o sea que faltan solamente 7 años para que nos calentemos, lleguemos a un calentamiento no de 1.5 como estamos ahora, sino de 2 o de 2.5. Y si así estamos en estos momentos con incendios forestales, imagínense con 1 grado más de calor. Y si seguimos así para el 2050, o sea, en 20 años vamos a tener 3 o 4 grados más en el planeta. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no vamos a asistir ya como sociedad, o sea, con 3 o 4 grados más, ninguna empresa podría adaptarse a ese cambio. Sería el fin, estimados amigos, y no estamos hablando de largo plazo, porque 7 años o incluso 20 años no es largo cuando pensamos en la permanencia de la vida en este planeta. Entonces, esto también, esta charla, queridos amigos, más que mostrar el método de valoración, también es un llamado a las empresas para que se concienticen de la responsabilidad tan grande que tienen de poder ayudar a que todos nosotros podamos seguir viviendo en este planeta de manera indefinida. Bueno, además de determinar el grado de responsabilidad, entonces ahí sí, ya cuando se tiene el método de valoración y el grado de responsabilidad, se puede hacer la cuantificación de los valores totales. Porque entre más responsabilidad tiene la empresa, pues entonces va a tener que cuantificar muchos más valores, ¿no? Y la ley, el ente de control podría imponer incluso multas mucho más altas si se evidencia que hay, por ejemplo, negligencia en esa debida diligencia que tiene que tener en la gestión de los riesgos. Luego de tener el valor, los valores exactos, entonces se reconocen los valores en los estados financieros de propósito general.
Y eso es muy importante, ¿no? Porque no es reconocerlo simplemente por allá en un documento que nadie lo ve. No, son en los estados financieros de propósito general que es por obligación se deben publicar. ¿Ya? O sea que allí tiene que haber también transparencia. Y en cuanto a la revelación, ese valor que se coloca ahí se tiene que detallar muy bien. Se tiene que decir cuáles son, en esa nota, ¿cierto? En esa revelación se tiene que decir cuáles son los daños ambientales que se están generando con esos pasivos ambientales, cuáles son los métodos de evaluación que se aplicaron para que el auditor pueda determinar si en realidad el método es el recomendable, no simplemente que aplicó un método porque fue el que le dio menor valor, ¿ya? Pero no tenía nada que ver con el servicio ecosistémico, por ejemplo. Entonces, en esa revelación tiene que estar el método de valoración. Y aquí muchas empresas que cotizan en bolsa hoy en día, que tienen la obligación de revelar estos pasivos, a veces cuando lo hacen, omiten los métodos de valoración, no lo revelan, argumentando que eso es secreto y que va en contra a sus normas relacionadas con el cuidado de la marca y los procesos de confidencialidad. Pero en materia de daños ambientales, aquí no debe haber secretos. Esto tiene que ser público, porque estamos hablando de la afectación de un bien público que es el medio ambiente. Entonces, la gente tiene que conocer de manera exacta cuáles son todos los detalles relacionados con esos pasivos ambientales. Y también muy importante, no solamente se debe colocar el valor del pasivo, sino las formas en que la empresa está reparando esos daños. ¿Ya? Porque puede ser que esté cuantificando el daño, ¿cierto? Por un valor importante, pero cuando se observa la forma de reparación no tiene nada que ver con el daño. Entonces hizo un daño, por ejemplo, la empresa contaminó por allá una fuente hídrica, un humedal importantísimo para el ecosistema, y la forma de compensar fue que hizo una cancha de fútbol a una comunidad. Eso no es ninguna compensación, eso no es una forma de reparación digna, eso es una falta de respeto, es una revictimización para las personas que están siendo víctimas de los impactos ambientales. Entonces, ojo también con esto, la ley de pasivos ambientales va a tener que ahondar en todos estos asuntos para que realmente esa ley se pueda aplicar y sea en beneficio de realmente de las comunidades y de los ecosistemas. Si no, simplemente ocurrirá como ha ocurrido con muchas leyes ambientales, que en vez de ayudar a preservar el medio ambiente, lo que se convierten es en unas leyes que en últimas formalizan la contaminación y legalizan de alguna manera la devastación de la naturaleza. No queremos que eso pase con nuestra ley de pasivos ambientales en Colombia. Por eso necesitamos un decreto muy fuerte y contundente que se le pueda hacer seguimiento con controles realmente eficaces para que la ley no se convierta en un saludo a la bandera. Bueno, estimados amigos, vamos entonces a nuestro caso práctico. ¿Ya? Vamos a ver un caso aquí más adelantico de una situación que se generó aquí en Bogotá con una empresa de cueros. Me reservo el nombre, pero si ustedes buscan en internet casos de contaminación de empresas de cueros, van a encontrar el nombre, pero pues aquí el objetivo no es eh, eh, exhibir pues a la empresa, porque ya fue multada, esa empresa ya fue sancionada de manera muy drástica
y se espera que esa empresa haya aprendido la lección y ya esté haciendo las cosas bien. Entonces, allá queda en la conciencia de esa empresa. Pero entonces, el caso de esa empresa lo voy a traer aquí a colación. Aquí vamos entonces a... Es una empresa de curtiembres, ¿cierto? Procesa cueros. El daño que generó, miren ustedes, lo primero que hay que hacer es relacionarlo con unos servicios ecosistémicos. Entonces, hacemos ese paso, lo relacionamos con los servicios de regulación, más que todo regulación de purificación del agua, ¿cierto? Lo que está haciendo, lo que hizo esta empresa fue contaminar una fuente hídrica. Determinamos luego los servicios, los métodos de valoración. Entonces vamos a escoger un método de valoración con un enfoque antropocéntrico, con unos valores de uso indirecto y vamos a utilizar métodos de valoración de mercado y el método que utilizamos, el que seleccionamos, se va a llamar costo evitado. ¿Ya? Miren ustedes que todas esas variables se tienen que tener en cuenta para seleccionar el método. Entonces, podrían salir multitud, incluso cientos o miles de combinaciones cuando tenemos en cuenta todas esas variables que pueden salir, ¿no? Y si estamos diciendo que hay varios servicios ecosistémicos que se que se tienen que valorar en un pasivo ambiental, pues entonces, en realidad la tarea de determinar el método es una labor compleja que depende del criterio ahí del profesional que está ahí liderando el proceso. Muy importante que tengamos ayuda también de instrumentos software para poder hacer esta labor, porque no solamente manualmente, pues quedaría muy difícil. Bueno, una vez hemos determinado ese método, vamos a hablar un poquito del método que es seleccionado para entender un poco el ejercicio que vamos a hacer. Y ya pues, ya el tiempo ya se me está agotando, entonces voy a hacerlo un poquito más rápido. El método de evaluación de costo evitado es un método de valoración de servicios ecosistémicos basado en valores de mercado, como habíamos dicho, que busca evitar o ahorrar los costos de reparación o remediación por los daños ocasionados en el medio ambiente en un proceso productivo. Este método lo he decidido enseñar porque para mí es el mejor método que existe, el método de costo evitado. ¿Por qué? Porque consiste en evitar, como su nombre lo dice, el daño antes de que ocurra. ¿Ya? Entonces, si se evita el daño, entonces, ¿por qué es un pasivo? Lo que pasa es que aquí el pasivo que se está generando es un pasivo que se está provisionando, un pasivo que se está estimando, un pasivo estimado, un posible pasivo. ¿Ya? Ese es el mejor método que hay de pasivos ambientales. Poder provisionar el pasivo futuro y determinar qué se puede hacer para que ese pasivo no ocurra. ¿Ya? Entonces, también se puede decir que evita la generación de pasivos ambientales reales, ¿no? Bueno, rápidamente sigamos estos pasos. Lo primero que hay que hacer es definir el problema de impacto ambiental a prevenir, determinar los bienes y servicios a evaluar, evaluar los servicios ecosistémicos, estimar el daño físico y el potencial en un periodo determinado, valorar monetariamente los daños a evitar y costear las tecnologías y procesos para evitarlos. Por último, establecer la demanda de la alternativa seleccionada. Eso tiene que ver cómo se va a financiar la alternativa que se ha propuesto para evitar el daño. Veamos algunas cifras de lo que pasó con esa empresa. Y luego lo que vamos a hacer es el ejercicio de provisionar ese daño, digamos que podríamos devolvernos en el tiempo y decir, ¿qué podría hacer la empresa para evitar ese daño? ¿Ya? Y aplicar este método. Entonces, miren, esta empresa de Curtido SAS, que es un nombre ficticio, fue multada por
531 millones de pesos. El caso es real, lo pueden encontrar en las noticias. El motivo, también real, contaminación del río Bogotá por vertimientos directos de desperdicios industriales. Ubicación, la ubicación real que ocurrió, Vereda, Casablanca, municipio Villapinción, Cundinamarca, Colombia. Las autoridades ambientales que fueron los que impusieron el pasivo ambiental, ¿cuáles fueron? La CAR de Cundinamarca con el apoyo del Ejército. Óiganlo bien, el Ejército, la Policía Nacional y la colaboración de la Unidad Integral de Gobernabilidad Ambiental. ¿Por qué el Ejército? Porque el Ejército tuvo que intervenir aquí, la policía, porque esa empresa se intervino para cerrarla. O sea, fue un operativo que se hizo para poder caer en la empresa de manera, coger a las personas infragantes en el momento exacto que estaban contaminando. ¿Para qué? Para probar la responsabilidad. Miren ustedes lo complejo que puede ser determinar un pasivo ambiental desde el punto de vista de la autoridad, ¿no? De la autoridad ambiental. Porque es difícil a veces determinar la responsabilidad, porque las empresas evaden, las empresas a veces tienen maquillajes tanto financieros como maquillajes en sus instalaciones, tienen tuberías escondidas, por ejemplo, bajo tierra, que por allá a kilómetros enteros van y desembocan en un río. Entonces, eso cómo se puede evidenciar a través de una investigación, ¿cierto? Y por eso es que en este caso el ejército y la policía intervinieron. Muy importante eso. Y la empresa fue cerrada, ¿no? Los costos evitados, aquí lo que se tiene que proyectar entonces, supongamos que estamos en una empresa, en esta empresa, ¿cierto? Estamos trabajando en esta empresa que el pasivo todavía no nos ha multado, nosotros somos los contadores de esa empresa y podemos a través de la misma norma establecer cuál podría ser la multa que nos pueden colocar. Eso es una tarea que tiene que comenzar a hacer el contador, ¿cierto? Estimar esas multas para evitar las multas. Ya no esperar que la multa llegue, hay que estimarlas. Si se ve que la empresa está cometiendo daños ambientales, pues hay que provisionar el valor de la posible multa porque muy seguramente va a llegar. Entonces, se calcula el valor de la multa, pero también se tienen que sumar otros posibles valores que pueden incrementar esa multa, como por ejemplo costos de remediación, o sea, el arreglo, no solamente la multa, sino cómo arreglar el daño ambiental, cuánto podría ascender a arreglar el daño ambiental. El costo por el riesgo reputacional, ¿ya? Nosotros los contadores sabemos de métodos para calcular monetariamente el riesgo reputacional y eso lo podemos colocar ahí como un valor que se va a generar por ese daño ambiental que estamos generando. Costos por cierre de la empresa. Por ejemplo, a esta empresa la cerraron por un tiempo y eso obviamente genera costos. Y costos por responsabilidades penales para los administradores. Podría ser que el daño es tan grave que los administradores pueden estar inmersos en delitos penales y tienen que pagar abogados y una cantidad de otros rubros que podrían ascender a miles de millones de pesos. Aquí esa empresa la sacó barata, 531 millones, pero podría haber sido miles, 2.000, 5.000 millones de pesos si hubiese calculado todos esos costos, ¿no? ¿Dónde está lo bonito de este método de valoración? Que se llama costo evitado, que es el que yo recomiendo que se haga. Es que usted proyecta ese pasivo y entonces luego dice, ¿cómo puedo evitar que eso pase? ¿Qué tecnología tengo que comprar, tengo que adquirir e implementar para que el daño no ocurra? Y eso, ojo,
es muy importante en en este nuevo estándar de informe de sostenibilidad, porque el estándar dice que tenemos que prever riesgos y oportunidades. Claro, prever un pasivo ambiental como este es prever un riesgo. Entonces, mire que allí en este ejercicio de costo evitado estamos aplicando parte de la norma de la del nuevo estándar de informe de sostenibilidad. Eso hace parte de prever los riesgos relacionados con, en este caso, del clima, ¿no? O por daños ambientales. Eh, ¿Qué se podría hacer? Simplemente esta empresa tiene, tiene la solución a la mano y es una solución económica. Se llama Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PETAR. El costo de esa planta es entre 48 millones y 120 millones de pesos, precios actuales cotizados en estos momentos, que comparado con 500 millones de pesos, pues es una cifra realmente manejable, ¿no? El costo de implementación de estas plantas, también cotizado con expertos, más o menos de 80 millones de pesos. Por lo tanto, el costo de la compra y la implementación de esa tecnología es de 200 millones de pesos. Para una empresa que la van a multar por un pasivo estimado de 531 millones de pesos, hacer una inversión de 200 millones de pesos en tecnología es realmente un negocio, es una inversión. Y aquí hago alusión otra vez a, al nuevo estándar de informe de sostenibilidad del IDSSB, porque nos dice se deben proyectar riesgos y oportunidades. Esto es una oportunidad. ¿Ya? Se puede ver como una inversión en tecnología y que va a evitar unas multas, va a evitar unas sanciones e incluso podría generar un beneficio reputacional, porque esto se puede, la empresa puede publicar, ¿cierto?, en sus medios, en sus redes, que invirtió en tecnología ambiental y que es una empresa limpia y es una empresa sostenible. Y eso obviamente va a redundar en su marca y en su reputación en el mercado. Entonces, es una inversión. Por eso se llama costo evitado, porque el costo que se evita al invertir 200 millones de pesos es de 381 millones de pesos. Y podría, por otras vías, ganar mucho más dinero si por esta acción puede aumentar sus ventas, ¿no? O incluso podría ganar licitaciones, podría ganar un sello verde, por ejemplo, y poder exportar sus productos con mayor facilidad y podría realmente estar generando unos mayores rendimientos financieros solamente con hacer este método tan bonito que se llama costo evitado. Bueno, queridos amigos, voy a llegar hasta aquí porque de aquí pues se puede hablar muchas otras cosas más, pero ya solamente quedan 5 minuticos para la anda de preguntas y me imagino que pueden haber varias preguntas al respecto. Entonces, lo dejo hasta aquí. Esteban, yo tengo una primera pregunta. ¿La Contaduría General de la Nación maneja este tipo de registro o de información? A ver, porque la ley es nueva en Colombia, apenas se están comenzando a construir los inventarios de pasivos ambientales. Esa es la responsabilidad más grande que tiene el Estado, inventariar los pasivos ambientales, o sea, saber cuáles hay. ¿Para qué? Primeramente, para cobrarlos a los responsables y segundo, para hacer los procesos de remediación. Entonces, en ese orden de ideas, estamos apenas en la construcción de estos inventarios y por lo tanto, la Contaduría General de la Nación, pues me imagino que estará proyectándose cómo va a abordar el tema, ¿no? En un futuro cercano, cuando esta norma ya comience a regir a través de su proceso reglamentario. Carlos, ¿tiene alguna pregunta? No, Carlos, profesor, yo tengo una inquietud. ¿Quién sería el responsable ahora
precisamente en esta ola de calor de todos esos incendios y de los efectos de esos incendios? Bueno, esa pregunta es buenísima porque aquí ocurre un fenómeno, ¿no? Y es que eh, los grandes poderes, que son los responsables, nos responsabilizan a la sociedad civil. O sea, dicen, los responsables son los consumidores. Pero ojo, en una sociedad de consumo, en donde los niños son sometidos desde el vientre incluso a propaganda que nos programan desde niños a consumir, pues nosotros no somos los responsables, somos las víctimas, porque estamos en medio de esa sociedad que casi que nos induce a comprar muchos productos que no necesitamos. Ahora, ¿quiénes son los responsables? Y aquí voy a ser muy contundente. Los responsables son las empresas que contaminan, así sean pequeñas o grandes. No solamente son las empresas grandes, no solamente son las multinacionales, son empresas también pequeñas, porque hay empresas pequeñas que generan grandes impactos ambientales. Y hay empresas grandes que están haciendo las cosas pues, relativamente bien y han disminuido sus impactos. Hay empresas pequeñas grandes, por ejemplo, que en algunas, no todas, algunas muy poquitas, están generando impactos más pequeños que las empresas pequeñas. Entonces, aquí no es que los responsables sean solamente las multinacionales, las empresas pequeñas también son responsables, pero en últimas son los dueños de las empresas, son los responsables de la contaminación, porque se han enriquecido y han acumulado capital a costa del no pago de esos pasivos ambientales. Esteban, yo me refería a el caso ahora de los incendios y los efectos de daños precisamente de los cerros en todas las diversas ciudades. ¿Son los municipios, departamentos o la nación? Bueno, no, lo que pasa es que allí hay varios niveles de responsabilidad. En últimas, la responsabilidad es de las empresas que contaminan porque han generado el calentamiento global. ¿Ya? O sea, esa es la responsabilidad primaria. Esto se está generando por el calentamiento global. Ahora, ¿quiénes son los responsables de gestionar esos impactos y poder remediarlos? Pues entonces, el responsable en primera instancia es el gobierno departamental o municipal, ¿cierto? En el caso de Bogotá sería de la alcaldía de Bogotá con estos incendios de los cerros, son los directamente responsables, pero cuando el daño es tan grande y desproporcionado como ahora, entonces eso tiene que estar articulado con otros entes, ¿no? Por ejemplo, incluso hasta el ejército mismo ha estado trabajando en la mitigación de los incendios, que ascienden a 14 incendios en el país. Está el ejército, está la policía, la unidad de riesgos y desastres, ¿ya? Y los diferentes cuerpos de bomberos y defensa civil integrados, o sea, estamentos nacionales y regionales en la mitigación de estos impactos. Porque aquí es muy difícil decir, no, es que la responsabilidad es de la alcaldía, pero pues si la alcaldía no tiene el suficiente recurso, pues entonces el gobierno nacional pues entra y colabora, y pues yo lo que he visto es que lo ha hecho muy bien. El gobierno nacional ha, pudo prever con meses de antelación que esto iba a ocurrir. El IDEAN desde hace meses lo estaba advirtiendo, y gracias a esas alertas tempranas hubo cierta preparación, ¿ya? De pronto la preparación pudo haber sido mejor, pero imagínense que no hubiese habido alerta temprana. Estaríamos en una situación supremamente peor, ¿no? En este momento los incendios se han controlado gracias a esa gestión que la avalo y la admiro de los gobiernos locales y en colaboración con las entidades nacionales que lo han hecho muy bien, sobre todo los bomberos que han incluso
expuesto sus vidas y su salud trabajando en la mitigación de estos incendios. Esteban, mire cómo toma importancia estos temas, que los va uno integrando a la vida nacional y en la vida personal y la vida de los individuos. De manera que es muy importante, me parece que con estos temas hay que continuar. Muchas gracias. Bueno, doctor Zuluaga, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que los que estén más interesados sobre estos temas me puedan buscar en mis redes, especialmente en mi canal de YouTube. Me busquen como Esteban Correa García y ahí van a encontrar varios videos en donde amplío estos, por ejemplo, estos métodos de valoración tan importantes para valorar los servicios ecosistémicos. Un agradecimiento a las personas que se conectaron